Apague la luz y escuche. No es cierto. ¿Te acuerdas que había un programa de radio, ¿no? Y otro que decía, dispara Margot, dispara. Con Arturo de Córdoba, apague la luz y Sí, escuche. y escuche. Ay, mamá. No, hombre. Sí, el otro también de dispara Margot. Sí, también ese, pero yo me acuerdo de varias cosas así de la noche. Bueno, y también de la mano peluda. También me daba miedo la mano peluda. Y luego Víctor Manuel se aventó, porque decía que era idea de él, y se aventaba la mano pachuda, la mano pachona. Pachona. Víctor Manuel Barrios Mata. Ajá, sí. No, es que pues es interesante todo este rollo. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, ya nos estaban esperando, les gusta mucho este programa de miedo, porque todos somos bien cobardes, todos tenemos miedo, y les gusta, pero les gusta el miedo, ¿no? Entonces ya el güero ya se preparó, ya se fue a fumar su cigarro a la ventana, y ya regresó rápido con su café, y ya nos está viendo. ¿Cómo se llama? Armandito Martínez ya está listo ahí con su pareja en el sofá viéndonos. Desde aquí los estoy viendo a todos, ¿eh? Cálmate, tío. ¿No me crees? No, sí te creo. Sí te creo, es más, estoy completamente seguro de eso. Pero pues ahora sí que gracias por el Inter. Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Uy, qué miedote. El día de hoy sí se nos van a poner los pelos de punta porque lo que nos va a contar Brian, no más. Bueno, perdón ya por haberlo destapado antes de tiempo. Perdón. Pero va a estar muy bueno, ¿no, mi querida Bebesauria? Así es, pues buenas noches, como siempre un placer compartir con ustedes y con todas las personas que nos van a ver, tanto en transmisión en vivo como en retransmisión. Síganos mandando like, suscríbanse a la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, van a ver un loguito como este, y también a la página de YouTube, que es Dinos Oficial, donde van a ver otro loguito como este. Va a ser la manera de poder identificar esas dos páginas. También mándenos estrellas y donativos. En un ratito más, Polo va a decir a qué cuenta nos pueden mandar esos donativos. Y efectivamente, hoy nos van a hablar también, eso que mencionaba, aquí tenemos a Brian Vázquez, nos va a hablar de eso que mencionaba Polo, acerca de lo del miedo y desde cuándo se presenta el miedo en nosotros. Así es de que, ¿lo presentamos o tienen algo antes que decir? No, un cumpleaños por ahí que oí que tenían un cumpleaños. Sí, el abuelito de Jimmy Cure, de Astral Natural, está cumpliendo el día de hoy 100 años. Muchas felicidades, un abrazote enorme para tu abuelito Jimmy. Y pues muchos años más. Qué dicha tener un abuelo de 100 años, no manches, ya quisiera yo haber tenido a mi abuelo, pues materno, porque el paterno que te digo casi no lo conocí, lo más lo vi 1 o 2 veces en toda mi vida, que estaba yo muy chamaco, y pero mi abuelo José Durán, Medina, mis respetos, me hubiera encantado que hubiera sido, hubiera tenido
la fortuna de llegar a los 100 años. Él murió de, 79 me parece. Entonces, y pues más o menos bien, en buen estado, pero sí, como dicen, les faltó nada más 2 grados al pulque para hacer carne en esas épocas. Pero pues qué padre, qué bueno que Jimmy tenga a su abuelo y se ve que el señor todavía está entero para la edad que está cumpliendo el día de hoy. Le mandamos un saludote, ¿no, mi querido Polanski? Claro, un abrazo, ya les platiqué en la mañana que fui a un evento del Día del Padre, pero más bien era el Día del Abuelo, y no manches, así con puros abuelitos, porque somos los que vamos a recoger a los niños a la primaria. Y entonces, todos, siéntense en el suelo y hagan la flor del loto, no manches, ni la flor del loto ni la del lote. No, ya no puedes, ya nomás te dejas caer y para que te paren. Bueno. No, pero pues fíjate, ya a mis 86 años. Sí. Pinto canas. Te ves bien entero todavía. ¿Qué pasó? Pues adelante con el invitado, porque ya quiero oír. Se me hace que nos estabas espantando el miedo, ¿verdad? Sí. Pues vamos con nuestro invitado, Brian Vázquez. Él es escritor y actor. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, también. Pues ahí nos ves. Como nos ves, nos ya más viejos, pero pues ahí estamos. cada vez más viejos. Pues sí, ¿verdad? De todos vamos para allá. Estaba muy interesante lo que nos estabas comentando antes de entrar al programa acerca desde cuándo está el miedo en nosotros los humanos. ¿Nos puedes pues sí. Yo tengo una pregunta para la audiencia de este programa. Es la siguiente. ¿Quién no ha tenido miedo en la noche alguna vez? Y bueno, nos estaban comentando, me comentaron más bien nuestros anfitriones de este programa, que pues todos, ¿no? Ellos han sentido miedo en la noche y pues yo también lo confirmo. He sentido miedo en la noche y esto es porque la noche trae oscuridad y con ella la oscuridad trae misterio. El miedo a la noche es un miedo colectivo, vive en nuestro subconsciente. Y la humanidad ha tenido miedo a la noche desde toda su existencia. Es una herencia de nuestros antepasados, ¿no? Los neandertales ya le tenían miedo a la oscuridad. Pues imagínense, no existía antes luz, incluso tal vez aún no habían descubierto el fuego, y pues lo único que los alumbraba era la luz de la luna. Pero esta de vez en cuando podía ser tapada por las nubes y entonces la tierra quedaba en total penumbra. Entonces no podían ver nada, no podían ver qué había a su alrededor, en su entorno, no sabían a qué se enfrentaban, qué criaturas había. Entonces eso los atemorizaba, ¿no? Entonces desde ahí, por eso viene desde ahí nuestro miedo. Es innato en nosotros el miedo. Y bueno, yo les voy a poner unos escenarios para echar a volar nuestra imaginación, para ver que realmente la noche es un poco tenebrosa, ¿no? Si imaginamos ciertos escenarios. Por ejemplo, imagínense que vienen caminando en la noche, 10, 11, 12 de la noche, sobre una calle ya sola, ya no está transitada, y son las 11 o 12 de la noche. Pues, ¿qué pasa? El miedo se apodera de nosotros, porque empezamos a ver a nuestro alrededor, a ver si alguien no nos está persiguiendo, a ver si alguien no quiere hacernos algo, porque la mente empieza a imaginar, se empieza a viajar cuando hay miedo. Otro escenario podría ser igual de noche,
pero esta vez lloviendo. ¿Qué te esperas en la noche, una noche lluviosa? ¿Qué se esperan de una noche lluviosa? Fíjate que ahorita que tocas ese tema, a mí me sucedió cuando estábamos todavía en la unidad ahora sí que la unidad de Kingway, ya en los principios del color, nos tocó ir a hacer a Huastepec el certamen Señorita México. Entonces, Okay. ese día nos toca estar en la hacienda de Cocoyoc durante el día sábado. Bueno, al otro día nos vamos a muy temprano, temprano, te estoy hablando a las 5 de la mañana, nos vamos hacia Toluca para continuar esa parte del certamen. Entonces, pues fuimos a dormir un rato, allí en el hotel, ¿cómo se llama? De la hacienda de Cocoyoc. Yo llevaba mi auto y nos levantaron a las 4 de la mañana, la verdad, y nos fui para irnos a Toluca temprano y no encontrar tráfico. Estaba cayendo un aguacerazo, pero un aguacero en la carretera que va de Huastepec a San Gregorio, Xochimilco, para poder agarrar la de Toluca. Estaba cayendo una tormenta eléctrica, pero nunca en mi vida había yo sentido una tormenta eléctrica tan fuerte como en esa ocasión. Yo tenía miedo de que un rayo llegase a caer en la antena. Ese era mi temor, ¿no? No sé si sea verídico, que ahí pueda caer el rayo, porque pues dicen que las llantas de hule están aisladas y que no sé qué y no sé cuándo. Pero yo venía así, como venía solo en el carro, nadie se quiso venir conmigo, la verdad, y la mayoría se subió al camión, al crucero, a lo que era el crucero, y ahí se regresaron. Entonces, el ingeniero y yo llevábamos vehículos ahí independientes, pero yo iba en la carretera baja, como dicen vulgarmente, bajando las 11,000 vírgenes, rezando de todas, pero para que no me fuera a caer un rayo en el carro y me quedara yo por ahí. Horrible esa tormenta, como pocas en mi vida he visto. Y sí tienes mucha razón que te entra un pánico, no es miedo, es pánico. Ay, hasta se me volvió a enchinar el cuello, nomás de acordarme de cómo fue esa sensación de que venir solo en una carretera que pues, yo casi no la conocí, lo más la conocí de ida, no la conocía yo de regreso. Y venir pajareando con el camionzote que iba adelante, que no se nos fuera a frenar, en fin, cuestiones de esas. Y la tormenta tan fuerte me dio pánico, soy honesto. Y sí tienes mucha razón. Sí te entiendo, sí, totalmente. Y es que, por ejemplo, ese mismo escenario que puse, o sea, el miedo nos consume, ¿no? Nos bloquea, se podría decir, o sea, pero ya una vez que volteas a tu alrededor, sientes que alguien te está siguiendo, porque tal vez, o sea, no hay nadie, ¿no? Nadie que esté más en la calle más que tú caminando, y dices, bueno, si aquí alguien me persigue, ¿quién me va a ayudar, no? O sea, no hay nadie. Pero una vez que volteas y te cercioras de que no hay nadie, pues respiras, o sea, ya como que sientes ese alivio y pues más que nada te das cuenta que es producto de tu imaginación, que tú, pues sí, creíste que estabas en peligro, pero no es así. Pero ahora volviendo al escenario de una noche lluviosa, ¿de qué se podían esperar? Pues muchos me comentan que lo que se esperarían de una noche lluviosa es el lamento de la Llorona. Porque el mito que está alrededor, más bien, lo que hay alrededor de este personaje, de esta leyenda, es que se aparece en las noches, pero específicamente lluviosas, o en lugares cercanos a un lago o a un río, porque ahí es donde perdió a sus hijos, ¿no? Ahí es donde los mató ella, en el agua, los asesinó en el agua. Entonces ella acude a lugares donde hay agua, porque ella piensa, según la leyenda, que están ahí, que ahí se encuentran.
No sé qué opinen ustedes. Yo creo que sí, ¿no? Claro. Es que, fíjate que en cuestión de la Llorona, cada quien hace su Llorona, cada quien hace su Llorona, cada quien escribe a su Llorona como les va gustando. Yo, bueno, una vez para Pronarte hicimos una Llorona con esta, ay, ¿cómo se llama? Leticia Perdigón, que por cierto, tantito y la quemamos. Traía un vestido blanco, pero de esos de nylon, así como de quinceañera, ¿no? Ampón, ¿no? Y había que hacerle un efecto en una alfombra, un efecto de un círculo que se prendía con un tipo como de resistor, que en cuanto prendías la puntita, todo se rodeaba y hacía el círculo grande. El problema fue que el director de escena, no era problema, el problema de que el director cortaba cada rato era Manolo Calvo, y entonces decía, córtale, antes de que nos dieran el cue para prenderle al efecto para que se viera la Llorona en medio. Por eso te digo que cada quien escribe o vea su Llorona. Ya sé, córtale. Ok, otra vez, vuelve a echar, y le vas echando y echando y echando esa cosa flamable, de líquido flamable, para que cuando llegue el cue, la señal, le metes el cerillo y la rodé rápido. Y así fue, porque era un líquido que no es tan flamable. Entonces prende alrededor de la alfombra, ¿no? Y se alcanza a ver bonita la toma, pero de un momento a otro, como ya era tanto líquido, va para arriba, pues te digo, se quedó en medio de Leticia Perdigón, y con el vestido ese que te digo como de quinceañera, ella era la Llorona. Ay, no manches, qué susto, qué miedo para todos. Y Manolo diciendo, calma. Yo con los distinguidores aquí, ¿no? Esperando que algo pasara. Afortunadamente no pasó nada. En cada estado hay una leyenda de la Llorona diferente, en cada estado de la República. En mi pueblo hay una Llorona que sale en la laguna. La laguna tiene su historia también, se va al Mictlán y todo este rollo, o sea, tiene sus guardias, porque bueno, hacen una obra gigantesca de una laguna como la de que está en mi pueblo. Y entonces, cada quien, acá en Xochimilco, en el lago, hacen otra clase de obra cada año. Ya le meten bailarines y le meten otro tipo de cosas y disfraces y muchísima gente, ¿no? Y así cada quien va haciendo su obra. En Tijuana la sacaban del mar. Ajá. En Monterrey la sacaban de una iglesia y van formando su Llorona. Yo digo que ha sido un gran negocio la Llorona, gran negocio. Yo te voy a platicar rápido así el efecto que causó un día. Yo quería hacer una obra de la Llorona. Fíjate que íbamos a hacer una Llorona diferente. Íbamos a hacer 3 actos en 3 días, un acto cada día, ahí en el pueblo ese que te digo. El primer acto venía de la laguna, llegaba a los guardias, a los que cuidan, que no venga ningún otro espíritu más que los conocidos del pueblo. Esos cuidan la laguna, porque te digo que tiene su propia historia la laguna. Hay príncipes, hay princesas, hay guardias especiales, todo tiene. Y un día, si tienes chance, ve La Luz y la Vida. Es un espectáculo de luces y de fuegos artificiales precioso. Entonces yo decía, vamos a hacerla en 3 días y vamos a sacar a nuestros héroes de aquí del panteón al otro día.
y finalmente regresabas otra vez a la laguna al otro día. Entonces, yo me fui imaginando, junto con unos escritores, lógico, como tú dices, ¿no? Aquí se imaginaba no que la Llorona mataba a sus hijos, sino que el español, que fue su esposo, se los quitaba porque pues ella estaba loca. Sus hijos, en esta historia que te estoy platicando, no murieron en el agua, sino estaban protegidos por el padre. Y entonces su locura viene de ahí, que le quitan a los hijos y los anda buscando, ¿no? Entonces te digo, llegaba al pueblo. Sí, he visto esa película. Perdón que te interrumpa. Sí, he visto esa película, ¿no? Hay una película que justo es así de una mujer que está casada con un español y por desamor, por despecho, ella pierde la cordura, creo. Creo que está basada en esa leyenda que me platicas. Ese es exactamente. Entonces, te digo, llega y entonces de repente llega y pregunta, porque la Llorona es un espíritu. Sí. ¿De acuerdo? Sí, y entonces totalmente. la veíamos flotando en una balsa, ¿no? La seguíamos con un iris. ¿Y qué crees que pasó? Esto fue real, ¿eh? La traes jalando con el iris, así, nomás la bolita que viene, así, ¿no? Y se ve que viene flotando en la laguna. Metemos unas bocinas que habíamos mandado comprar a Puebla y que se oían con un eco tremendo y el grito estaba grabado y empieza a gritar, ¡ay, mis hijos! Y se oía con el eco, ¿no? Yo te quiero decir que al otro día de ese ensayo, el pueblo había visto a la Llorona. Ya hablaba de la Llorona. ¿Sí me entiendes? Yo la oí, yo la vi, yo no sé qué, vi cómo pasó, ¿no? Algunos decían que a 20 kilómetros por hora, otros decían que a 200. O sea, cada quien hacía su propia historia de la Llorona. Entonces, hubiera sido un éxito haberla hecho, pero cuando vieron que costaba una lana más, el municipio dijo, no, pues, no, tenemos lo de la luz y la vida, mejor hacemos la luz y la vida, porque allá hay neblina por lo regular esos días, ¿no? Y las noches se prestan para eso. Y el pueblo cree, pero fervientemente, en la Llorona, en el Nahuatl, en los duendes, en el chaneques, en todo lo que te pasa. Entonces, levantan rápido, ¿no? Rápido, los comentarios son rápidos en el mercado y es platicado. Anoche yo oí a la Llorona y dice, no, yo la vi. Y eso es real, ¿eh? Sí. Platícanos, perdón, porque sí. ya me... No, sí, está muy interesante lo que nos estás contando. La verdad es una cátedra de la Llorona. Está muy bien. Y es muy interesante también que nos recuerdes de esta parte de que hay otras perspectivas acerca de la leyenda de La Llorona, ¿no? Como por ejemplo esta que mencionaste, de que estaba casada con un español. Y también hay otra, que La Llorona viene desde la época prehispánica, ¿no? Que lloraba por sus hijos mexicas que iban ya a sufrir pues el destino que sabemos que sufrieron, ¿no? La conquista española y todo esto. Pero bueno, les voy a poner un tercer y último escenario respecto a la noche y el miedo que esta nos provoca, ¿no? Imagínense que están solos en su casa, solos, y de repente se va la luz. La batería de su celular se agotó, no tienen una linterna cerca, no encuentran los fósforos ni el encendedor para encender las velas que tienen en su casa. Entonces se quedan completamente a oscuras. No ven nada más que siluetas. Entonces empiezan a ver algo. Ustedes empiezan a sentir algo, que hay alguien en su casa. Ven a alguien, ven una sombra.
piensan que es un hombre, que alguien está adentro, que alguien nos está acechando. ¿Pero qué creen? No es nada, no es nada, simplemente es su imaginación. Porque esas mismas cosas que vieron no es más que la chamarra colgada en un perchero que pensaron que era un hombre, pero por la oscuridad dio esa sensación. El espectro que pensaron que estaba en su cuarto, en su casa, no es más que la cortina amarrada de alguna habitación. Pero esto es muy interesante, cómo la noche, cómo la oscuridad nos echa a volar la imaginación. Dice aquí, la noche da paso a la fantasía. Es decir, empezamos a imaginarnos cosas, nos empezamos a sugestionar, empezamos a sentir y a percibir cosas que no están en nuestra realidad, pero que nosotros juramos y sentimos como si realmente estuvieran ahí, puesto que el miedo que nos provoca nos hace llevar la imaginación a otro nivel. Pero una vez que prendes la luz, son las mismas cosas que estaban ahí que cuando estaba totalmente apagada. Y bueno, saco el tema de la noche y el miedo que ésta nos provoca por su oscuridad, debido a que la noche invita a criaturas siniestras, a seres monstruosos e infernales, a pasearse por el plano terrenal. Gracias a la noche estos seres pueden salir y pasearse. ¿A ustedes qué seres se les viene a la mente? Fíjate que a mí me ha pasado, retomando tu plática un poquito más atrás, antes de los seres que se nos vengan a la mente, a mí me ha sucedido en hoteles. En hoteles, pues lógicamente a la hora de apagar la luz, sabes que me sucedía, sabes que estás en diferente lugar, porque cuando viajas demasiado, pues una noche estás en un lugar y luego la otra estás en otro hotel y así, y de repente llegaba yo a sentir que había alguien ahí dentro del cuarto, porque me tocaba afortunadamente dormir solo. Entonces, sí, esa era una de las sensaciones, y otra es la desubicación de repente, porque te levantas y dices, caray, espérate tantito, voy a prender la luz, ¿dónde quedó la luz? Y esa sensación que te da de no poder reaccionar como se debe, te lleva a imaginar mil cosas y a ver lo mismo que tú acabas de mencionar, a ver diferentes espectros de un lado, del otro, y dices, no puede ser, calma, ¿qué está sucediendo? No puede ser que yo esté viendo un fantasma, un ser de 4 manos, una araña gigantesca, no sé, diferentes circunstancias. Te digo, a mí sí me pasó, yo sí lo sentí en los hoteles a los que de repente íbamos a unos hoteles con demasiados años, y no es que nos sugestionáramos, porque pues ya estábamos en los 30, por decir, en años 30, en 30 años de edad, me refiero, 30, 40 años, entonces ya no es tan fácil que te sugestiones o que pienses como cuando eres un niño o cuando ya tenemos, como ahorita que tenemos más edad, y de repente nos entran los miedos por encontrarnos algo. Inclusive en esta casa yo he sentido de repente que hay malas vibras, dices, carambas, ¿qué onda? Es más, yo soy de las personas que bendigo el ser crístico de las cosas, de la casa, del hogar, del hogar espiritual, del hogar físico, de todo. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tengo más miedos dentro de mí. Lo que antes, hace 30 años, pues no lo tenía yo. Ahorita tengo más de 70 y sí, ya tengo miedos de determinadas circunstancias. Miedo a los vivos, quién sabe. Sabemos que podemos enfrentarnos y nos puede ir bien, nos puede ir mal. Sí, pero miedos desconocidos como los que tú estás mencionando, híjole, empiezas a imaginar lo indecible, por decir de alguna manera.
Se me va, ahorita acabo de ver que Exacto, se sí. movió tu cortina. No sé si tú le pegaste con la mano o se movió la cortina que tienes ahí. No, es en serio, ¿no lo notaron ustedes? Sí, 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 sí. Es el No, no aire. me espantes. Bueno, es un efecto especial para efectos del Hey, programa. está bien. Pero fíjate que hay cosas que nos han sucedido últimamente. Bueno, últimamente te estoy hablando de 50 programas a la fecha. Ahorita llevamos 300, no me acuerdo cuántos, la verdad, 300 y fracción. Ok. Pero en tocando estos temas, nos ha sucedido que de repente se escuchan voces, sobre todo, y no me va a dejar mentir Jimmy Cool, que nos está mirando, y que por cierto ya nos mandó mensajes, y en las transmisiones que hemos hecho con ellos, se han escuchado voces. Ellos se dedican a ¿cuál es su especialidad, Angie? A lo paranormal. Uh-huh. Ok. Se Todo lo que llama es. astral natural, no sé si lo has escuchado. Ellos hacen visitas para hacer armonizaciones, por ejemplo, del lugar, hacen limpias, y haz de cuenta que como que van y sacan lo que se encuentre ahí en el aspecto paranormal. Incluso ellos en muchas ocasiones les ha sucedido que los han golpeado o los han rasguñado ahí dentro de los sitios donde ellos van ahora sí que a tratar de limpiarlos de seres que se encuentran ahí. A eso se dedican. Son una especie de cazafantasmas. Son una especie de cazafantasmas. Sí. Oye, en la ya realidad, tenemos, a eso se dedican. Yo te digo. ahorita tenemos una pausita. Vamos a leer unos comentarios, por favor, porque ya están llegando más. Dice Rodolfo G. Reyes, dice, Wally, buenas noches, super dinosaurio, saludos. Gracias, saludos. Wally, por lo de super dinosaurios. Jimmy Cure dice, La Llorona, y por lo regular acude donde hay agua o calles en cruz. ¿Sí? Jimmy Cure dice, saludos al invitado y familia dinosaurios en la tele. Gracias, Jimmy. Luego dice Gracias. Rodolfo G. Reyes, dice, Wally, creo que la complicidad de la noche es el subconsciente de cada persona, así como las creencias de cada persona tenga arraigada. Ah, claro, eso sí. Así que vence, hoy la Llorona se llama Xochitl. Sí, también, sí. Ese vence. Sí. También, ¿verdad? Es el miedo. Ok, vamos a continuar porque si no nos salimos de la ruta. Ok. Pues sí. Adelante. Pues me faltó decir algo que es muy interesante, ¿no? Lo que provoca el miedo. Lo que me faltó decir, cuando pedí que se imaginaran que se encontraban solos en su casa y totalmente oscuras, sin ningún aparato que les pueda proporcionar algún tipo de luz, pues en ese instante un miedo se apodera de ti, ¿no? Un escalofrío recorre tu espina dorsal y te paraliza. O sea, el miedo provoca esas reacciones físicas en nosotros que muchas veces hasta nos impiden actuar o sí, como movernos, ¿no? El miedo es un instinto de supervivencia, dicen, y claro que sí. Por miedo no hacemos muchas cosas y eso nos salva de tal vez peligros, pero hay veces que el miedo incluso puede ser contraproducente porque cuando te paraliza, pues ¿qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te salvas? Pero bueno, ya ahora sí, continuando, pues les había dicho que saqué el tema de la noche y los misterios y el miedo que ésta nos provoca, debido a que pues la noche invita a seres, a criaturas monstruosas e infernales, pues a salir, ¿no?
a pasearse. Y yo les preguntaba, ¿ustedes qué criaturas se imaginan? ¿Qué criaturas vienen a su mente? Pues Hay fantasmas. muchas, bueno, Hay muchas, sí. Fantasmas, sí. ¿Qué criaturas nocturnas, no? yo Tienen paso a la noche. aquí, por ejemplo, depende de dónde vivas, Ajá, depende de dónde vivas, es como, por ejemplo, si vives en San Jerónimo, hay mucha gente que cree en los duendes. Y bueno, y te aseguran que ahí, como se hacen, ahí hay un río que baja de los dinamos, ahí hacen cosas, pues los que se dedican a la brujería y dejan todas sus cosas ahí, y entonces hay gente que te platica a los alrededores de ahí de los dinamos que ven ciertas cosas. Por ejemplo, te digo, si vas aquí a Xochimilco, depende de dónde estés, te platican de ciertas cosas. Si estás en el bosque oscuro y todo eso, ahorita que han desollado perritos y todo, llevan 26 perros hasta ayer desollados, ¿no? Y entonces dicen que hay gente que ve que el que los mata no es una persona normal. Le echan la culpa a un fantasma. Te digo, depende de dónde estés. Si lo haces por allá, por mi tierra, ellos, un pastor, a un pastor se le aparece una virgen, se le aparece un santo, ve muchas cosas, pero han llegado a la... Hasta allá. Se te está cortando un poco tu internet, mi querido Polanski. Se quedó. Pero tú, Angie, que nos ibas a decir también algo. Me refería a eso, a que pues se podían ver fantasmas o monstruos, ¿no? Que de pequeños nos imaginamos a veces por haberlos visto en alguna película. sí. Sí, o sea, seres que están así como desfigurados, ese tipo de seres, yo me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Los descarnados. Sí. ¿Por qué la pregunta, Jimmy? Digo, perdón, Brian. Ok. Sí, es que no quería interrumpir, pero les hacía la pregunta porque hoy, bueno, esta noche, digo esta noche porque espero me puedan invitar otras noches. Bueno, Claro. esta noche yo voy a hablar de una criatura nocturna que cuando es de noche está despierta y cuando es de día ella duerme. Esta criatura, no, o sea, a diferencia de las demás personas, de las personas comunes como nosotros, que en la noche dormimos y en el día estamos activos, pues ella es al revés, ¿no? Hace todo lo contrario. Una vez que anochece, esta criatura se levanta y se alimenta de sangre. Con eso ya lo dije, ¿no? Voy a hablar del vampiro, pero específicamente de Drácula. Drácula, que se me hace un personaje muy interesante, bueno, más bien es un ser muy interesante que Bram Stoker, a través de la literatura, se encargó de crear todo un mito alrededor de este ser nocturno. Si existió, si no existió, si sigue existiendo, si es que de verdad existió, si es que de verdad existe más bien. Drácula, según lo describe Bram Stoker, es un ser con tez pálida. Sus labios están rojos, ¿no? Tienen un color rojo y su cuerpo está lleno de vida, debido a la sangre de la que se alimenta. Este ser duerme, pero duerme con los ojos abiertos, curiosamente. Y al dormir no se percibe ningún latido de él.
no hay rastro de vida cuando él duerme, según lo describe un personaje que lo presenció, ¿no? Entonces, yo les quiero leer un fragmento de la novela que se me hace muy interesante. Dice así: noto que me está empezando a afectar esta vida nocturna. Me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra y me asaltan fantasías horribles. Justo, ¿no? Por la noche, como platicamos hace rato, son los miedos de la oscuridad, que la oscuridad te provoca. Bien sabe Dios que hay motivo para toda clase de temores en este lugar maldito. Me asomé a este panorama sublime, bañado por el resplandor suave de la luna que lo iluminaba casi como si fuese de día. Los montes lejanos parecían derretirse bajo esta claridad, y las sombras de los valles y gargantas de aterciopelada negrura. La mera belleza me reconfortaba. Cada bocanada de aire que aspiraba me daba paz y sosiego. Al recostarme en la ventana, advertí un movimiento en la planta de abajo, un poco a mi izquierda, donde imagino, por la orientación de las habitaciones, que se abren las ventanas de las del conde. La ventana en la que estaba yo es alta y honda, con parteluz de piedra, que, aunque erosionado por la lluvia, aún está entero, pero es evidente que hace mucho tiempo que se quedó sin marco. Me oculté tras el antepecho de piedra y me asomé con precaución. Lo que vi fue la cabeza del conde apareciendo por la ventana. No le vi la cara, pero reconocí su cogote y el movimiento de su espalda y sus brazos. En todo caso, no podían engañarme sus manos, que tantas veces he tenido ocasión de observar. Al principio me despertó interés y curiosidad, ya que son muy pocas las cosas que que entretienen e interesan a un hombre encerrado. Pero mis sentimientos se convirtieron en repugnancia y terror cuando vi emerger su figura entera de la ventana y empezar a reptar por el muro hacia el tremendo precipicio, cabeza abajo, con la capa extendida a su alrededor, como si fuesen grandes alas. Al principio no di crédito a mis ojos. Pensé que era engaño de la luna, un efecto espectral de la sombra, pero seguí mirando, y no podía ser ninguna ilusión. Vi cómo se agarraba a los bordes de las piedras con los dedos de las manos y los pies, ya sin mortero por el paso de los años, utilizando de este modo los salientes e irregularidades para descender con rapidez, tal como se mueven las lagartijas por los muros. Este es parte del diario de Jonathan Harker relatando cuando vio al conde Drácula descender de su habitación, de la torre de su habitación, como cual lagartija, ¿no? Como si fuese una lagartija. Es pues una imagen tremenda. Y esto es cuando Jonathan Harker está preso preso en el castillo del conde Drácula. ¿Qué les pareció ese pasaje? Uy, sí nos dio miedo. Está interesante. Lo que pasa es que está muy interesante todo esto cuando lo platicas bueno, porque tienes la voz y bueno, y sabes actuación, entonces entra por los nervios, pues, a escucharte decir esto así, por la ventana, ¿qué ven? De repente tienes miedo hasta de abrir la cortina ahorita, dices, no manches, ¿no? Sí, me ha pasado. Tienes ese matiz para hacer que efectivamente nosotros nos estemos imaginando cómo lo estás relatando. O sea, sí se siente. Al principio, cuando entramos al programa, yo les decía la voz de Arturo de Córdoba, ¿no? Apague la luz y escuche. Y esa es la voz que tiene. Esa es la voz que tiene, ¿no? Dispara, Margot, dispara.
toda esa cosa que le ponen. A propósito de esto, pues el radio tiene una magia especial. Y en el radio lo que hacen son las voces, porque todo lo que ocurre en la mente de los que escuchan la radio es otro rollo. Sí. Cada quien lo ve cosas diferentes. Ahorita que tú estás narrando, podemos platicar Víctor, Angie y yo, y los tres vamos a platicar con tres cosas diferentes, porque nuestra mente se va por cada cual por su lado. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. yo te decía al principio, hay una cosa, decías, cuando hablabas de la oscuridad, y yo te decía, ¿por qué yo, por ejemplo, que me gustaba mucho meterme a las grutas? Ya no lo hago, te digo, porque un día nos quedamos encerrados ahí, y es otro tipo de miedo, pero nunca me asustó un fantasma dentro de las grutas. Y sí, claro, más bien yo creo que, perdón. Más bien yo creo que era lo que te imaginabas, ¿no? Que fuera a salir de esa oscuridad, de esas grutas. O más bien si no encontrabas la salida, tal vez también. Eso era más, el miedo era que no encontráramos la salida, aunque siempre que íbamos, llevábamos a alguien que se la sabía desde niño, ¿no? Pero por ejemplo, un día, fíjate, creo que fue en San Pedro Garza García, y tuvimos que quemar una camisa, ¿no? Para ver por dónde se iba el humo. Porque se supone por donde se va el humo está la salida. ¿Sí? Entonces, porque es donde está la ventilación, ¿no? Exacto. Entonces, quemas esta, ya los cerillos y queman, porque también hay poco oxígeno, ahí abajo, y le prendes, cuesta trabajo prender. Con la luz que te da esta cosa, ves y se ve cómo se va el humo para ciertas partes. Y entonces vas siguiendo ese tipo de cosas. Pero ese es un miedo aparte, no es un miedo a que te salga un fantasma. Porque aparte, imagínate, con el miedo eso y te sale un fantasma en una gruta, no, pues ya no regresas, te da un infarto. Te sale un guía en contrasentido y pucha. Fíjate que ahorita que mencionan grutas, también tengo otra situación que me ha sucedido y que me sucedió muchísimo tiempo. Yo siempre soñaba, constantemente soñaba que iba yo caminando por algún lugar, por decir, ok, vamos al aire, y íbamos todos, y ya todos se adelantaban, y yo iba atrás, casi siempre, iba atrás, y de repente, haz de cuenta que las paredes empezaban a reducir, y llegó un momento en que ya no podía yo pasar. ¿Cómo es posible? Pero si todos pasaron por aquí, ¿por qué yo no puedo pasar? No fue una, ni tres, ni cinco, no, fueron muchísimas veces que yo lo experimenté, yo soñaba esa situación. Bueno, llegó un momento en que me toca estar en eventos especiales y deportivos, y vamos a hacer un programa de extremo, y nos llevan en Hidalgo a las grutas de Xochafli. Bueno, me dice el productor, que iba como productor en jefe, que era Jaime López, me dice, tú vas a bajar a la gruta y vas a llevarte al camarógrafo, a Tabo, y vas a ver que la niña que baja la van a bajar así, ya me explicó todo antes previamente, y olvídate, y entré hecho un mar de sudor. Yo decía, híjole, por lo mismo que soñaba yo, se me hacían las estrechas, las paredes. Entonces yo entré así, y el guía que nos llevaba dice, este agujero que ustedes ven aquí era un agujero que tenía como un metro y medio más o menos de largo, pero era un metro, era angosto, era cuando mucho 50 centímetros redondo para poder pasar. Y le decían ¿cómo le llaman? Ay, ¿cómo me dijo? Bueno, el nombre, pero decía, vuelve a nacer. Híjole, cuando lo vi y así, se me apachurró por completo. Ok, pues aguántese, va para adentro. Y luego de repente hay unas escaleras en las cuales decías, ay, en la torre está muy larga la tirada.
total, con mucho valor. Órale, primero pues, tuve que bajar yo para esperar que me mandaran la cámara y el tripié y el equipo y colocarlos hacia un lado y esperar a que bajaran los demás compañeros. Yo estaba, mira, así. No lo demostraba, pero yo sudaba, pero yo creo que era mi alma la que pedía a gritos que se terminara esto. Bueno, en el trayecto hacia abajo, teníamos que pasar por ¿cómo se llaman? Los pasitos angostos, que de un lado desfiladero y del otro igual. Dicen, tengan mucho cuidado, por favor. Aunque había una cuerda ¿cómo le llaman? Una cuerda de vida, ir pasando por ahí. Yo sentía horrible. Aguante, vamos. Ahora sí que, como dicen los mexicanos, aguante como los machos y va para abajo. Llegamos abajo y todo el rollo. Porque aquí va a descender la niña en un arnés, que no sé cuándo. Pero la niña, mira, como agilita. La niña tendría como 8 años. Y yo me dije, bueno, si esta criaturita lo está haciendo y lo está haciendo sin temor, ¿y yo por qué tengo que tener miedo? Después de eso, ya empezamos a subir, y cuando vamos pasando por ahora sí que por un puente de esos colgantes dentro, pues la madera ya no estaba tan buena. Nos dice el Elías, tengan mucho cuidado, no se suelten, por favor, de las amarras que llevan como barandales, por decirlo de alguna manera, las cuerdas ahí. Al guía se le rompe una de las tablas en las que, híjole, nosotros íbamos pasando de 2 en 2 en cada por persona, ahora sí que para cada paso por persona. Yo iba atrás del guía. En ese momento yo sentí que, con perdón de ustedes presentes y la dama que nos está escuchando, las damas que nos están, yo sentí, ya se imaginarán, ¿no? Bueno, seguimos caminando y me dice ella, señor productor, salga por el hoyo de Vuelve a Nacer. La máquina. Creo que ahí bajé 3 kilos nada más del tramo de meterse, y reviví lo que hacía mucho tiempo no había sucedido. Cuando estábamos instalando en la Universidad Universitaria para la ABC, teniendo los cables en los túneles de Ciudad Universitaria, había túneles que tenían una tabla, eran túneles cuadrados, pero tenían unas tablas en diagonal, y uno se tenía que meter ahí, pum, 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 con una cuerda guía, pum, 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 y hasta el otro lado, para jalar los cables. Esa misma sensación la sentí yo en esta ocasión, cuando iba yo a la mitad del hoyo ese de Vuelve a Nacer. Verás, fue tremendo. Cuando salí, ya que llegamos, subimos a la alivio. Respiré, pero profundamente, te lo juro que a partir de ese viaje y esa experiencia, no volví a soñar que las paredes se me cerraban cuando iba yo caminando rumbo al trabajo. Nunca más. Hasta la fecha, bendito sea Dios, nunca he tenido esa experiencia tan desagradable como eso. Ya es casi similar a esa situación que llegas a percibir, que sientes que te caes, porque no te caes cuando estás dormido, que no te puedes agarrar de nada, ni mover, ni nada, y sientes que vas cayendo. Esa misma sensación sentía yo cuando se me cerraban las paredes. Perdón, pero estoy viendo los comentarios. Mira, Polanski. Sí, dice Gilberto Campos, el Toris, dice, uy, qué miedo, ya llegué tarde, pero ya me dio miedo, saludos a todos. Allá en Estados Unidos no espantan, Toris, ya está tan modernos que ya no espantan. Y Jimmy Cruz dice, así es, mis dinosaurios, somos investigadores de lo paranormal, investigamos casos donde la gente no sabe el por qué está pasando algo extraño en casa. Dentro de 8 días vamos a tenerlos aquí en el programa para que nos muestren sus últimas investigaciones que han hecho, y también volvamos a tener los cabellos de punta.
Sí, El pollito. dice el pollito. Dice, buenas y tenebrosas noches, dinos, murciélagos y vampiros. Oye, pollito, allá en Tepeztlactoc, sí espantan, ya me platicaron que sí espantan, ¿eh? Y otra cosa que te iba a decir, perdona que me salga tan... Ahorita que se restablezca tu audio, nos lo vuelves a decir, Polanski, porque te quedaste sin audio, amigo. No tienes audio. Sigue sin audio. Bueno. Ahí está, Bueno. Ahora sí. Pero me acaban de decir en la casa de Coahuila, ahora que estuvimos, Ajá. en la casa del Toris, acá en México, allá en Jardines de Sayavedra, espantaban, pero feo, ¿eh? Y no nos ha querido platicar nada el Toris. Ahí en Jardines de Sayavedra dicen que espantaban muy fuerte. Entonces que nos platique. Ahora, acaban de publicar esta señora, la bruja de allá de Coahuila, ya cada semana vuela, ya está haciendo exhibiciones, y me lo platicó también una persona ahí en la casa de Coahuila, y dije, ay, se llama creo que Marta la señora. No es la de Napoleón, ¿verdad? No. Jimmy Cure dice, siempre que hay programa, que hoy que miedote, se activan las energías aquí en casa. Empezaron a caer cosas. En su transmisión se oyen de repente voces y ruidos. Y pues es que la verdad sí. El otro día yo lo copio para YouTube y me pongo a ver y había unos ruidos y unos ruidos que me dio más miedo estar copiándolo para YouTube, porque estaba yo metido en los ruidos, no tanto en el programa, sino en los ruidos. Ahorita están escuchando, por ahí en una de sus casas hay una televisión o un radio que esté encendido. No, acá no. Ahí no. En donde tú estás, Brian, no. Está escuchando como si hubiera un radio en algún lugar. Uh-huh. A mí, bueno, el día que no estuve con ustedes, que estuvo Vivi, se escuchaban muchísimas voces, ese día. Cuando lo vi en repetición, ¡wow! Sí está. Ese día fue el día que vino Vivi. Por cierto, que hace ratito nos escribió, antes de empezar el programa, la hubiéramos invitado para un desafío. Sí. Hay algo que de repente se mete como un respiro. Una respiración enferma. Uy, el coco. Bueno, Gilberto Campos nos dice que sí espantan, pero en inglés. Y como no entiendo nada, pues no me importa. No, pues estás fácil. Pero eso es allá en Pomona, ¿no? Yo te hablaba de acá, de tu casa, dice, creo que, no me acuerdo si fue Johnny Monroe, que me dijo, dice, pregúntale al Toris que te platique la historia de ahí de Jardines de Sayavedra. Vendieron la casa porque espantaban. Y pues no nos ha querido platicar nada el Toris. Es lo que dice ahorita el Toris precisamente. Dice, si ahorita se escuchan como si estuvieran hablando voces, pues sí, la mía, Toris. Y la de Víctor. Así ya sé. Eso es para quitarme el nervio. Pues adelante, Brian, porque ya estamos escuchando a ti mucho el programa es tuyo. No, yo encantado de escuchar los comentarios del público. Ahorita adelante. Pues adelante. Pues sí, perdón. Es que se me va un poco. Pues sí, les estaba contando un poco de este ser Drácula, que es una criatura nocturna bastante, pues, tenebrosa, ¿no? Y bueno, quiero leerles otro pasaje que se me hace muy interesante
de lo que Jonathan Harker presencia de este ser. Este testimonio dice así: nadie sabe lo dulce y bienvenida que es la mañana a los ojos y el corazón, hasta que ha sufrido los tormentos de la noche, ¿no? Justo como lo platicábamos al principio del programa, que ya una vez que amanece, ya es así como un alivio y tus miedos se disipan, ¿no? Te sientes seguro. Cuando el sol se elevó esta mañana e incidió en lo alto de la gran entrada que hay frente a mi ventana, la mancha luminosa me pareció como la paloma del arca que se posaba allí. El miedo se disipó como una envoltura vaporosa se desvanece con el calor. Tengo que hacer algo mientras el día me infunde valor. Anoche salió una de las cartas que escribí, la primera de esa serie fatal que debe borrar todo rastro de mi existencia en este mundo. Nada de pensar, actuar. Siempre que he sido importunado o amenazado, he corrido alguna clase de peligro, o he sentido miedo, ha sido por la noche. Aún no he visto al conde de día. Quizá duerme cuando los demás están despiertos, y por eso puede estar despierto cuando duermen los demás. ¿Cómo me gustaría entrar en su habitación? Pero no hay posibilidad. La puerta está siempre cerrada y no hay manera de entrar. Sí, una manera hay. Si uno es lo bastante atrevido, claro. ¿Por qué no va a poder entrar otro por donde entra él? Le he visto salir por la ventana reptando. Así que ¿por qué no imitarle y entrar por la ventana yo también? El peligro es grave, pero mi situación es más grave aún. Voy a arriesgarme. Lo más que me puede pasar es que muera en el empeño. Pero por un hombre no se debe dejar matar como una res. Y puede que esté abierto para mí el temido más allá. Que Dios me ayude en esta empresa. Adiós, Mina. Mina es su amada. Si fracaso, adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Adiós a todos y por último a ti, Mina. Y bueno, este último fragmento que les quiero leer es pues cuando Jonathan Harker descubre a Drácula en sus aposentos. Dice así: allí, en uno de los grandes cajones, de los que había 50 en total, sobre la tierra recién extraída, yacía el conde. No sé si estaba muerto o dormido. Tenía los ojos abiertos y fijos, aunque sin ese aspecto vidrioso de la muerte. En las mejillas se notaba el calor de la vida pese a su extrema palidez, y tenía los labios igual de rojos que siempre. Pero no había en él el menor vestigio de movimiento, ni pulso, ni aliento, ni latir de corazón. Me incliné sobre él y traté de descubrir algún signo de vida, aunque en vano. No podía ser mucho tiempo que estaba allí, ya que en pocas horas se habría disipado el olor a tierra. Junto al cajón estaba la tapa, con agujeros aquí y allá. Pensé que quizá tenía las llaves encima, pero al ir a registrarle, vi sus ojos muertos, y aunque inmóviles, tenían una mirada de odio tal, a pesar de que no contaban mi presencia, que huí del lugar, salí de la habitación del conde por la ventana y trepé otra vez por el muro del castillo. ¿Qué tal? O sea, quedó horrorizado Jonathan al ver cómo yacía el conde en la posición, la postura, en un cajón de tierra, ¿no? Eso es, y la forma en que lo encontró con los ojos abiertos, eso es, pues es espectral. Y bueno, yo les recomiendo leer mucho este libro, Drácula, de Bram Stoker. Esta novela de terror del siglo XIX es sensacional, es fascinante. Es fascinante descubrir de dónde viene el arquetipo del vampiro, específicamente de Drácula, del que las películas, sobre todo hollywoodenses, se basan, ¿no? Todas las películas
de Hollywood que hablan de vampiros, si no es que la mayoría, se basan en la novela de Bram Stoker, Drácula. De ahí sacan la historia, de ahí hacen la historia, de ahí sacan los personajes, ¿no? Van Helsing, las 3 novias de Drácula. Bueno, esta novela es fascinante y cómo va avanzando en una serie de acontecimientos misteriosos y hay mucho suspenso. Todo esto que provoca este ser espectral a los personajes humanos de esta trama, de esta historia, ¿no? Por ejemplo, se apodera de una humana para alimentarse de ella, de su sangre, que es Lucy. Le trastorna la mente a otro, que es Jonathan, y así le va arruinando la vida a cada ser con el que este ser se topa, porque realmente lo que hace es monstruoso, ¿no? Y es muy interesante ver cómo avanza esta novela, cómo va creciendo con misterio. Es muy interesante. Y bueno, digo la parte de Hollywood, de las películas de Hollywood que se basan en esta novela de Bram Stoker, porque hay muchas muy interesantes y muy, muy bien escritas, ¿no? Pero hay una que es muy reciente, bueno, se estrenó el año pasado, que me parece también muy interesante, se llama Drácula, Mar de Sangre. Esta película está basada en el capítulo 7 de la novela de Bram Stoker y trata de un barco llamado el Demeter que naufraga. En este barco, como en los pasajes que les leí de que Drácula se dormía en unos cajones, bueno, pues el mismo Drácula en una parte de la novela nos narra Jonathan Harker, que Drácula los envió a un barco para que llegaran a Inglaterra. Entonces, pero lo curioso es que él va dentro de uno de los cajones, dormido, va acostado. Pero nadie sabe eso porque la indicación de Drácula es que los cajones no se deben abrir. Nadie debe tocar la mercancía. Entonces nadie sabe que ahí va Drácula en uno de esos cajones. Y bueno, la historia de esta película y de este capítulo de Drácula es ya una vez que el barco está navegando por alta mar, cómo Drácula sale ahora sí que de su cama, por así decirlo, y empieza a cazar a los marineros para alimentarse de ellos. Obviamente los va dosificando, ¿no? Uno por uno cada noche o cada tercer noche, pues para que no se le acaben las reservas, porque solamente son 9 marineros, incluidos con ellos el cocinero, el capitán y el segundo al mando, ¿no? Es interesante cómo va contando el capitán, porque de hecho el relato se conoce por el diario que escribe el capitán, de cómo van desapareciendo, cómo él presencia que van desapareciendo sus marinos. Y el pánico se va apoderando de ellos y no saben qué hacer y le imploran a Dios, pero parece que Dios los abandonó y así se siguen desapareciendo. O sea, no hay nada que detenga estos sucesos pues terribles. Y conforme van avanzando las noches, algunos de ellos van descubriendo a este ser que es Drácula, cómo se pasea en la cubierta, cómo sale de la escotilla, de proa, de popa, y se burla de ellos prácticamente porque no lo pueden encontrar. Ellos dicen, es que ya lo vi, es alguien que está en el barco, es un polizón, y buscan por todo el barco y no hay nadie. Casualmente nunca lo encuentran. Al principio del capítulo 7 se menciona que cuando por fin el barco, que ya ha naufragado porque Drácula ha acabado con todos prácticamente,
y el capitán perece amarrado al timón, porque él así lo decidió. Dice, a mí esta criatura no va a poder conmigo, y él se amarra con un crucifijo para que Drácula no pueda tocarlo. Cuando el barco encalla en las costas de Inglaterra, curiosamente los periodistas que vieron encallar el barco y ver cómo chocó, porque no había nadie que lo controlara, o sea, las velas venían todas sueltas, y el barco pues hizo un golpe brusco y se sacudió, se estremeció. Entonces, en el momento que se estremece, es curioso cómo ven saltar de la cubierta a un gigantesco perro negro, que es el único ser del que se tuvo registro de vida del naufragio de este barco. Y aseguran que ese perro negro, y por obvias razones, es Drácula. O sea, Drácula se transformó en un perro negro y así siguió evadiendo y burlándose de la autoridad, y así pudo entrar a Inglaterra e ir por más almas y seguir alimentándose de sangre de seres humanos. Y la película, esto es en el libro, pero la película es muy interesante porque como de un solo capítulo, bueno, yo que soy escritor, se me hace muy interesante porque se me hace impresionante cómo de un solo capítulo pudieron hacer toda una película, ¿no? Agregaron diálogos que no habían, metieron personajes que incluso no aparecen en el capítulo, pero son personajes que sí están bien construidos, que sí tienen un motivo de ser. Por ejemplo, al capitán le ponen un nieto, y este nieto tiene un destino fatal, ¿no? Lo chupa Drácula y pues lo pierde. El capitán lo pierde y cae en demencia, y es muy interesante. También metieron a una mujer, que esta mujer vendría siendo en la novela Lucy, porque esta mujer en la novela es de la que se alimenta Drácula. Pero en esta película la pusieron ahí en el barco, ¿no? Cuando en el barco no había ninguna mujer. Pero la película también es muy interesante, tiene mucho suspenso, está bien narrada. Y tiene, pues sí, igual que en la novela, él termina fatal, ¿no? O sea, nadie se salvó. No, en la película sí se salvó la mujer y un marinero, que era el enfermero del lugar, del barco, perdón. Ellos dos se salvaron, ¿no? A diferencia del libro que perecieron todos. Pero sí, Drácula, Mar de Sangre me pareció una película muy interesante. Yo la vi apenas porque no tuve la oportunidad de verla. No sé si ustedes ya la han visto o han visto alguna otra producción acerca de Drácula. No, ahora sí que en lo más mínimo. Pero fíjate que ahorita que nos dice el Wally, dice el Wally. No es el mejor vampiro que el señor Germán Robles. La neta, sí. ¿Tú lo llegaste a conocer, Brian? ¿A ¿Cómo? Germán Robles? ¿Llegaste a conocer a Germán Robles? No, creo que no. Mira, él hizo la última obra de teatro. Él era el protagonista de La Dama de Negro. Ah, sí, vi esa. Sí, ya me acordé. Que por cierto estuvo muy espantosa, ¿no? O sea, provocaba mucho terror. Hasta la fecha hay gente que está muy, muy dañada después de que vio esa obra. Olvídate. Sí, es maravilloso, entonces la hizo muy bien. Sí, escuché varios, bueno, me platicaron varios relatos acerca de los que fueron a presenciar esa obra, que sí salían muy impactados. Sí. Mira, me dice el Doris que sí espantaban en su casa, que luego les platico porque dan miedo, pero sí espantaban ahí en Bosque de Villavedra. Dice Jimmy Cure,
se sigue escuchando como mucha gente hablar al mismo tiempo, de lejos, y no quiero asustar a Polo, pero van 2 veces que se ve una sombra que pasa delante de él. Pensé que había Ay, alguien con Dios. él. Ándale. Siempre hay alguien No, por conmigo. favor. La neta, siempre hay alguien conmigo, te digo. No, les iba a platicar así rapidito. Que yo, bueno, yo trabajé en alguna película de Germán Robles. Allá en el Foro 22 se hacían las películas del Santo, no, todo, a esas hacían por allá, por el cerca del pueblo mi querido Vic. Y en eso, estábamos haciendo la película y me mandan a mí a trabajar, pero no a San Angelín. Me mandan a San Angelín a una película americana. Estaba Chan Urueta y está la y éramos 4, el director, el productor, no éramos como 6 gentes que estábamos ahí, no éramos dentro de un foro. Y de repente me dice el director, ve. Ah, caramba. Curiosamente, Por favor, diga. es cuando más voces se escuchan. Ya lo notaron ¿Cuándo ustedes. qué? Polo, es cuando más voces se escuchan. No sé si ya lo notaron. Víctor como Brian, ¿te has dado cuenta de eso? Es más, perdón, pero le bloqueé su micrófono como lo estoy haciendo ahorita. A ver, vamos a seguir platicando nosotros. ¿Se sigue escuchando? Sí. No, me voy a bloquear yo. Pero se escucha más cuando habla Polo. Soy el padre Cotas, Adam Cotas desde Polonia. No. No. Entonces está apagado, y sí, ya vimos que está apagado. Entonces, bueno, lo que pasa que, bueno, pues esto ya lo vamos a tener que sentir todos los viernes, acostúmbrense a que todos los viernes va a haber algo en el micrófono, que llama, esta energía llama a estas energías, a fuerza, esa fuerza. Porque siempre que estamos hablando de esto, bueno, ¿por qué no sucede cuando estamos hablando en una charla normal que estamos echando harto relajo? Y hablamos más y nos reímos más, porque ahorita hay un silencio. No hay nadie, bueno, no hay. Están abajo en la sala, están diciendo algo yo que están cenando, pero no se oye para acá. Te digo, yo me acuerdo que me mandaron ahí a ese foro, te digo, me mandaron y me dijo, yo tenía poco de haber hecho la película de Germán Robles, me mandan, dije, a ver a Pepito que está en el foro 1, pero no era foro 1, estaba ahí y ahí estaba su guarida de Pepe, el porillero. ¿Y sabes dónde dormía? En una caja, en un ataúd, y dormía de traje. No manches, casi me muero. Pepe, se apellidaba Gallo. Pepe Gallo, Gallo, Gallito. Y se oía por allá, Gallito, no, ni más. Te hablan en el foro, estamos como en el foro 5, ¿no? Que no había nada, en ese tiempo no había nadie. El zaguán, los zaguanes eran unas puertas enormes de madera que tenían los foros, y cuando hacía aire, el chinaba. Era de veras, era un sacrificio ir a trabajar allá hasta San Angelín, cuando eran estudios de cine. Y te digo, y de repente, Gallito, y luego que me oyó, porque levanta la caja, no, casi me muero ahí, ¿no? Cuando levanta la caja, abre la caja. La tapa de la caja. Y se para el güey, me dice, ¿qué quieren? Y digo, no. Híjole, no, hombre, es para... No, ya sabrás, ¿no? Ya cuando
cuando llegó venía atrás de mí, lo seguí lloviendo así de reojo, diciendo, no vaya a volar este cabrón. No es programa no apto para niños. Así, perdón, no dije cabrón, dije cabroncito. Ah, bueno, Porque es para sí, porque niños. es para niños. Sí, Brian, pues nos da mucho gusto, de verdad, que estés con nosotros. Y ya nos veniste a meter mucho miedo. ¿Qué vamos a hacer contigo, Brian? La verdad, ya me dio mucho miedo. Y luego ya, Jimmy Kier dice que veo una sombra pasar enfrente de mí o por detrás. Por enfrente, Sí, te lo voy a poner otra vez para que lo veas. Dice, se sigue escuchando como mucha gente hablar al mismo tiempo, de lejos. Y no quiero asustar a Polo, pero van 2 veces que se ve una sombra que pasa delante de él. Pensé que había alguien con él. No, no hay nadie. Aquí no hay nadie, te digo. Pero aquí tengo mi campanita que me regaló el padre Cotas. Ajá. Y con eso se van. Está bien. Déjame traer la mía entonces para ver si. Sí, tengan su campanita ahí, porque cualquier cosa, tóquenla. Y tengan su agua bendita. Eso es esencial en una casa. No te digo que ayer que sentí que me tocaban por acá así, y luego sentí cómo se movió así la cama, y dije, y le dije a mi abuelita, abue, corre a patadas, ¿no? Y porque sé que ella me protege, corre a patadas, córrelos. Pero me dijo, no, párate, huevón, y ¿cómo se llama? Y échale agua bendita. Y me paré y le eché agua bendita a mi cama, ya me quedé bien dormido, pero ya lo agarré hasta como de broma, y un día sí me van a asustar, pero bien gacho. Te van a jalar las patas. Oye, pues sí, Brian, ahora sí, no importa que se meta el regreso. Tú platícanos, ¿cuál ha sido tu obra para cerrar el programa? O sea, ¿cuáles son tus obras que has Bueno, yo ahorita no he escrito así como tal un libro, he publicado en revistas poemas y cuentos. Ajá. Y justo por eso me invitó Angie al programa, porque le contaba que he publicado cuentos de terror. Y me gustaría, no sé, la próxima ocasión que esté aquí, pues leerles uno de ellos. De hecho, también les tenía preparado un cuento, una historia, un relato de unas ratas, muy interesante, unas ratas en un cementerio, ¿no? Pero por el tiempo creo que ya será para otra ocasión. Y también venía muy ad hoc con el tema de la noche, de los miedos y los monstruos que salen de noche. Pues tienes 8 minutos, ¿no te gustan 8 minutos? ¿No lo acabas en 8 minutos? Pues, ¿ustedes creen que sí me dé tiempo? Yo creo que sí, si no, que nos pasemos. Échatelo. Ok, bueno, espero sí se oiga bien, bueno, espero que no se oiga mucha interferencia. Se llama Las ratas del cementerio, de Henry Codner. Dice, el anciano masón, guardia de uno de los más antiguos cementerios de Salem, mantenía una verdadera guerra con las ratas. Varias generaciones atrás, se había instalado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles. Cuando Mason asumió su cargo, tras la inexplicable desaparición del guardia anterior, decidió aniquilarlas. Al principio colocaba trampas y veneno cerca de sus madrigueras. Más tarde intentó exterminarlas a tiros, pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí, seguían saliendo. Sus hordas voraces se multiplicaban, infestando el cementerio. Eran grandes, aún tratándose de la especie Mus decamanus, cuyos ejemplares llegan a los 35 centímetros de largo, sin contar la cola, ¿se imaginan? Pelada y gris, cola pelada y gris. Mason las había visto grandes como gatos, y cuando los sepultureros descubrían alguna madriguera, comprobaban con asombro que por
pútridas cavernas cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Al parecer, los barcos que antaño atracaban en los ruinosos muelles de Salem debieron de transportar cargamentos muy extraños. Mason se asombraba a veces de las proporciones enormes de estas madrigueras. Recordaba ciertos relatos fantásticos perdón, que había oído al llegar a la decrépita y embrujada ciudad de Salem. Eran relatos que hablaban de una vida embrionaria que persistía en la muerte, oculta en las pérdidas madrigueras de la tierra. Ya habían pasado los tiempos en que Cotton Mather, exterminara los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en honor de Hécate y de la siniestra Magna Mater. Pero todavía se alzaban las tenebrosas mansiones de torcidas buhardillas, de fachadas inclinadas y leprosas, en cuyos sótanos, según se decía, aún se ocultaban secretos blasfemos y se celebraban ritos que desafiaban tanto a la ley como a la cordura. Moviendo significativamente sus cabezas canosas, los viejos aseguraban que en los antiguos cementerios de Salem había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas. En cuanto a estos roedores, Mason les tenía asco y respeto. Sabía el peligro que acechaba en sus dientes agudos y brillantes, pero no comprendía el horror que los viejos sentían por las casas vacías, infestadas de ratas. Había escuchado rumores sobre criaturas espantosas que moraban en lo profundo y que tenían poder sobre las ratas, a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Según afirmaban los viejos, las ratas eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las entrañas de la tierra. Y aún se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. El mito del flautista de Hamelin era una leyenda que ocultaba, en forma alegórica, un horror impío, y según ellos, los negros abismos habían parido abortos infernales que jamás salieron a la luz del día. Mason no hacía caso de estos relatos, no tenía trato con sus vecinos y de hecho hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema, tal vez iniciasen una investigación, en cuyo caso tendrían que abrir muchas tumbas. Ciertamente hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas, pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro, y no se los extraen a uno cuando muere. La ropa naturalmente es diferente, porque la empresa de pompas fúnebres suele proporcionar un traje de paño sencillo, perfectamente reconocible después. Pero el oro no lo es. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. Hasta ese momento, Mason se las había arreglado para que no haya investigaciones. Negaba tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando éstas le hubiesen arrebatado el botín. A Mason no le preocupaba lo que pudiera suceder con los cuerpos después de haberlos saqueado, pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un boquete que ellas mismas roían en el ataúd. El tamaño de aquellos agujeros lo asombraba. Curiosamente, las ratas horadaban siempre los ataúdes por uno de los extremos y no por los lados. Parecía como si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia. Ahora se encontraba ante una sepultura abierta. Acababa de quitar la última palada de tierra húmeda y de arrojarla al montón que había formado a un lado. Desde hacía semanas no paraba de caer una llovizna fría y constante. El cementerio era un lodazal pegajoso, del que surgían las mojadas lápidas en formaciones irregulares.
Las ratas se habían retirado a sus cubiles. No se veía ni una, pero el rostro flaco de Mason reflejaba una sombra de inquietud. Había terminado de descubrir la tapa de un ataúd de madera. Hacía varios días que lo habían enterrado, pero Mason no se había atrevido a desenterrarlo antes. Los parientes del muerto aún visitaban su tumba, aún lloviendo, pero a estas horas de la noche no era fácil que vinieran, por mucho dolor y pena que sintiesen. Y con este pensamiento tranquilizador se enderezó y echó a un lado la pala. Desde la colina donde estaba el cementerio, se veían parpadear apenas las luces de Salem a través de la lluvia. Sacó la linterna del bolsillo, apartó la pala y se inclinó a revisar los cierres de la caja. De repente, se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o se revolviera dentro. Por un momento, sintió una punzada de terror supersticioso, que pronto dio paso a una ira insensata, al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se habían adelantado otra vez. En un rapto de cólera, arrancó los candados del ataúd, insertó la pala bajo la tapa e hizo palanca, hasta que pudo levantarla con las manos. Encendió la linterna y enfocó el interior del ataúd. La lluvia salpicaba el blanco tapizado de raso. Estaba vacío. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí la luz. El extremo del sarcófago había sido perforado, y el agujero comunicaba con una galería aparentemente, pues en aquel momento desaparecía por allí un pie flácido, inerte, enfundado en su correspondiente zapato. Mason comprendió que las ratas se le habían adelantado solo unos instantes. Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó de golpe. De un tirón, el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados. Un momento después, había recuperado la linterna y la enfocaba por el agujero. Era enorme. Tenía que serlo. De lo contrario, no habrían podido arrastrar el cadáver. Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre. Llevaba un revólver cargado en el bolsillo y esto le tranquilizaba. De haberse tratado del cadáver de una persona ordinaria, Mason habría abandonado su presa a las ratas antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera. Pero recordó los gemelos de sus puños y el alfiler de su corbata, cuya perla debían ser indudablemente auténtica. Y sin pensarlo más, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso era angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de arrastrarse lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar, aprisionado entre aquellas estrechas paredes de tierra. El aire se hacía irrespirable por el hedor del cadáver. Mason decidió que, si no lo alcanzaba de un minuto, regresaría al exterior. El terror empezaba a agitarse en su imaginación, aunque la codicia le instaba a proseguir, y prosiguió cruzando varias bocas de túneles adyacentes. Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. 2 veces oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El segundo de estos le hizo volver la cabeza. No vio nada, naturalmente, hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces observó que el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución, a pesar de que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban. Pero había algo más, en lo que tampoco había pensado. El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico se apoderó de él. Por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar.
y retrocedió dificultosamente hasta allí. Introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta. Luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida, pese al dolor de sus rodillas. De repente, una puntada le traspasó la pierna. Sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores. Oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un gemido de horror. Una docena de enormes ratas lo observaban atentamente, y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Eran deformes, grandes como gatos. Tras ellos vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra. La luz contuvo a las ratas durante un momento, pero no tardaron en volver a acercarse furtivamente. Al resplandor de la linterna, sus dientes parecían teñidos de carmesí. Mason forcejeó con su pistola, consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. Estaba en una posición difícil. Procuró pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no herirse. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel, pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas que se le echaron encima otra vez. Se le amontonaron sobre las piernas, mordiéndole y chillando de manera enloquecedora. Mason empezó a gritar mientras echaba mano a la pistola. Disparó sin apuntar, y no se hirió de milagro. Esta vez las ratas no se alejaron tanto. Mason aprovechó la tregua para reptar lo más rápido que pudo, dispuesto a hacer fuego a la primera señal de un nuevo ataque. Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna. Una enorme rata gris se paró en seco y se quedó mirándole, sacudiendo sus largos bigotes y moviendo de un lado a otro, muy despacio, su cola áspera y pelada. Mason disparó y la rata echó a correr. Continuó arrastrándose. Se había detenido un momento a descansar, junto a la negra abertura de un túnel lateral, cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada, un poco más adelante. Lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo. Luego vio que era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negra y arrugada, y vio, preso de un pánico sin límites, que se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él, y a la luz de la linterna vio su rostro horrible a poca distancia del suyo. Era una calavera descarnada, la faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado, pero animada de una vida infernal. Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que delataban su ceguera, y al avanzar hacia Mason, lanzó un gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos, desgarrados de una mueca de hambre espantosa. Mason sintió que le helaba la sangre, cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle. Mason se precipitó frenéticamente por la abertura lateral. Oyó arañar en la tierra a sus pies, y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro, gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería. Reptaba con torpeza. Las piedras afiladas le herían las manos y las rodillas. El barro le salpicaba los ojos, pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente. Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él como la voracidad pintada en sus ojos. Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró desembarazarse de ellas. El pasadizo se estrechaba, y sobrecogido por el pánico, pataleó, gritó y disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía. Pero había rechazado las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande, encajada en la parte superior de la galería, que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar, notó que la piedra se movía,
y se le ocurrió una idea. Si pudiera dejarla caer de forma que obstruyese el túnel. La tierra estaba empapada por la lluvia. Se enderezó y empezó a quitar el barro que sujetaba la piedra. Las ratas se aproximaban. Veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna. Siguió cavando frenético. La piedra cedía. Tiró de ella y la movió de sus cimientos. Se acercaban las ratas. Era el enorme ejemplar que había visto antes, gris, leprosa, repugnante. Avanzaba enseñando sus dientes anaranjados. Mason dio un último tirón de la piedra y la sintió resbalar hacia abajo. Entonces reanudó su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino alarido de agonía. Sobre sus piernas se desplomaron algunos terrones mojados. Más adelante le atrapó los pies un desprendimiento considerable, del que logró desembarazarse con dificultad. El túnel entero se estaba desmoronando. Jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía estrechándose, hasta que llegó un momento en que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar. Se retorció como una anguila hasta que, de pronto, notó un jirón de raso bajo sus dedos crispados, y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Movió las piernas y pudo comprobar que no las tenía apresadas por la tierra desprendida. Estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse, se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos centímetros de su espalda. El terror le descompuso. Al salirle al paso aquel ser espantoso y ciego, se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. Se encontraba en un ataúd vacío al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo. Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd le mantenía inexorablemente inmóvil. Tomó aliento e hizo fuerza contra la tapa. Era inamovible. Y aun si lograse escapar del sarcófago, ¿cómo podría excavar una salida a través del 1,5 metros de tierra que tenía encima? Respiraba con dificultad. Hacía un calor sofocante y el hedor era irresistible. En un paroxismo de terror, desgarró y arañó el farro acolchado hasta destrozarlo. Hizo un inútil intento por cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía la retirada. Si lograse solamente cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire. Una agonía candente penetró en su pecho. El pulso le dolía en los globos oculares. Parecía como si la cabeza se le fuera hinchando, a punto de estallar. De pronto, oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento, se revolvió histéricamente en su estrecha prisión y luego se calmó, bloqueado por la falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte, con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos. Gracias. ¿Qué les pareció? No, pero está padre. Está padre, pero... Oye, pero esta historia tendrá continuidad porque aquí nos pasamos un ratito. Oye, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Brian. Yo creo que vamos a programarlo cuanto antes, ¿no, Vic? No, gracias a ustedes, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, no, se quedó es un... Ah, perdón, es que no. Víctor. Ya no estoy esperando que se despidan. Adiós, adiós. Muchas gracias, Brian, por haber estado. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por la invitación. Espero les haya gustado estos relatos y estos temas que
que traje en su programa de la noche, del miedo, la oscuridad, Drácula, este personaje oscuro, y este último cuento, Las ratas del cementerio, que está ambientada en esta ciudad pues maldita, ¿no? Que es Salem, que alrededor de ella pues hay historias de brujería y es muy misteriosa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Brian. Dice Jimmy Kurt, toque la campanita Polo para retirar estas malas energías. Ya ve que en el programa traigo yo la mía y encuentro para cualquier cosa. Uy, qué miedo. También Héctor Granada nos dice, ¿de qué están hablando? Ese que habla de cadáveres no está padre. No son relatos, son historias que ya están escritas. Amigo Gilberto Campos, amigos de los sabios, hasta mañana y pasen muy buena noche. Gracias, mi querido Gilberto. Gracias, Brian. Gracias, Angie. Gracias. Nos vamos, volada. Cuídense mucho. Namaste y wrap it up.